Si en aquel preciso instante alguien hubiera exclamado algo melodramático, algo así como «Oh, Dios mío, va a matarnos a todos», la escena habría terminado inmediatamente. Habrían salido de estampilla como corderos, y algún tipo agresivo como Dick N me habría golpeado en la cabeza con el libro de álgebra y se habría ganado con ello el reconocimiento de la ciudad y el premio al ciudadano ejemplar. Pero nadie pronunció palabra. Todos continuaron sentados en absoluto y aturdido silencio, observándome atentamente, como si acabara de anunciarles que me proponía explicar cómo conseguir pases para la última sesión del viernes en el cine al aire libre de Placerville. Cerré la puerta del aula, crucé la clase y me senté tras el gran escritorio. Las piernas me flaqueaban. Estaba a punto de sentarme o caer al suelo. Tuve que apartar de un empujón los pies de la señora Underwood para hacer sitio a los míos en el hueco bajo la mesa. Dejé la pistola sobre su cuaderno verde, cerré el libro de álgebra y lo coloqué sobre los demás, que formaban una pila ordenada en un ángulo del escritorio. Fue entonces cuando Irma Bates rompió el silencio con un grito agudo, un graznido semejante al de un pavo joven cuando se le retuerce el pescuezo la víspera del Día de Acción de Gracias. Pero era demasiado tarde. Todos habían aprovechado aquel inacabable instante para meditar sobre la vida y la muerte. Nadie se unió a su grito, e Irma enmudeció, como si se avergonzara de chillar en medio de la clase, por grande que fuera la provocación. Alguien carraspeó. Alguien, al fondo del aula, dijo con un tono levemente crítico. Y John Posilgadaño se deslizó lentamente de su asiento y se desplomó, desvanecido, con un ruido sordo. Levantaron la mirada hacia mí desde la profundidad de su sorpresa. A esto se le llama darle fuerte a uno, comenté afablemente. Se oyeron unas pisadas procedentes del fondo del vestíbulo, y alguien preguntó si había explotado algo en el laboratorio de química. Mientras otro respondía que no lo sabía, se disparó la estridente alarma de incendios. La mitad de los chicos de la clase empezó a ponerse en pie automáticamente. No es nada, afirmé. Solo es mi ropero. Le he prendido fuego, nada más. Sentaos. Quienes se habían levantado ocuparon de nuevo sus asientos obedientemente. Busqué a Sandra Cross. Se hallaba en la tercera fila, cuarto pupitre, y no parecía asustada. Parecía lo que era, una buena chica profundamente excitante. Fuera, en el césped, comenzaban a alinearse hileras de alumnos. Los veía por la ventana. En cambio la ardilla había desaparecido. Las ardillas no sirven para el papel de espectador inocente. Se abrió la puerta, y así el arma. El señor Banet asomó la cabeza. «Alarma de incendio», exclamó. «Todos, ¿dónde está la señora Underwood?» «Largo», dije. Él me miró. Era un tipo gordo con el cabello cortado al rape, como si alguien se lo hubiera podado cuidadosamente con una segadora de setos. «¿Cómo? ¿Qué ha dicho?» «Largo». Disparé contra él y fallé. La bala hizo saltar el borde superior de la puerta, esparciendo astillas. «¡Dios mío!», musitó alguien en la primera fila. El señor Banet no sabía qué sucedía. Creo que ninguno de ellos lo sabía. La escena me recordaba un artículo que había leído sobre el último gran terremoto de California. Refería el caso de una mujer que iba de habitación en habitación mientras toda la casa caía en pedazos alrededor, gritando a su marido que hiciera el favor de desconectar el ventilador. El señor Banet decidió empezar de nuevo. «Hay un incendio en el edificio. Tengan la bondad de... Charlie tiene una pistola, señor Banet», explicó Mike Gavin con el mismo tono que había empleado para hablar del tiempo. «Creo que será mejor». La segunda bala le alcanzó en la garganta. Su carne se esparció como si fuera líquida, como el agua cuando se arroja una piedra. Retrocedió hacia el vestíbulo llevándose la mano al cuello y se desplomó. Irma Bates volvió a chillar, pero tampoco nadie la secundó esta vez. Si hubiera sido Carol Granger, se habrían unido a ella muchísimos alumnos, pero ¿quién quería organizar un concierto con la pobre Irma Bates? Ni siquiera tenía novio. Además, todos estaban demasiado ocupados observando al señor Banet, cuya mano se movía cada vez más lentamente sobre la garganta. Ted Jones ocupaba el asiento más próximo a la puerta. «Cierra y echa el cerrojo». «¿Qué crees que estás haciendo?»
Preguntó Ted, mirándome entre asustado y desdeñoso. Todavía no conozco todos los detalles, respondí. De todos modos cierra la puerta y echa el cerrojo, ¿de acuerdo? Al fondo del vestíbulo, una voz exclamaba. Es un ropero. Es un... Peter Vance ha sufrido un infarto. Traed agua. Traed. Ted Jones se levantó, cerró la puerta y pasó el cerrojo. Era un chico alto que vestía tejanos desteñidos y una camisa militar. Tenía un aspecto excelente. Siempre le había admirado, aunque nunca formó parte del circo en que yo viajaba. Conducía un Mustang que su padre le había regalado el año anterior y tampoco utilizaba billetes de aparcamiento. Lucía un peinado pasado de moda, y apuesto a que era su rostro el que Irma Bates evocaba cuando sacaba furtivamente un pepino del frigorífico, ya de madrugada. Con un nombre tan norteamericano como Ted Jones, no daba lugar a confusiones. Su padre era vicepresidente del Banco de Placerville. ¿Y ahora qué? Preguntó Armond Jackson con tono de perplejidad. Dejé otra vez la pistola sobre el cuaderno verde. Bien, que alguien reanime a Posilga. Se manchará la camisa, aún más, quiero decir. Sarah Paste me emitió una risita histérica y se llevó la mano a la boca. George Yannick, que se sentaba al lado de Posilga, se acuclilló a su lado y le dio unos cachetes. Posilga gimió, abrió los ojos, dirigió la vista a un lado y a otro y por último dijo. Se ha cargado a bolsa de libros. Esta vez se oyeron vanas risas histéricas. Estallaron por toda el aula como palomitas de maíz. La señora Underwood llevaba a todas sus clases 2 maletines de plástico con un diseño de cuadros escoceses. También se la conocía por sus 2 pistolas. Posilga se instaló en su asiento, tembloroso, volvió a desplazar la mirada en todas direcciones y echó a llorar. Alguien llamó a la puerta y, tras intentar abrir, exclamó. Los de ahí dentro. Parecía la voz del señor Johnson, el que un rato antes hablaba de los hessianos. Cogí la pistola y disparé a través del cristal reforzado con una tela de alambre. La bala realizó un limpio agujero por encima de la cabeza del señor Johnson, quien desapareció de la vista como un submarino que se sumerge en zafarrancho de combate. La clase, con la posible excepción de Ted, contempló la escena con visible interés, como si se tratara de una buena película. Ahí dentro hay alguien con una pistola. Vociferó el señor Johnson. Se oyó un leve traqueteo mientras el hombre se alejaba gateando. La alarma de incendios continuaba zumbando ásperamente. ¿Y ahora qué? Preguntó de nuevo Armond Jackson. Era un chico menudo que habitualmente tenía una gran sonrisa torcida en su rostro. Ahora, en cambio, parecía desválido, perdido en el mar. No encontré respuesta a su pregunta, de modo que no le hice caso. Fuera, los chicos se apuñaban inquietos en el césped, haciendo comentarios y señalando el aula 16, mientras la noticia pasaba de boca en boca. Poco después algunos maestros, los varones, los condujeron hacia el gimnasio, al otro extremo del edificio. En la ciudad empezó a aullar la sirena de incendios del edificio municipal, alzándose y apagándose en ciclos histéricos. Es como el fin del mundo, murmuró Sandra Cross. Tampoco encontré respuesta para ese comentario. Permanecieron en silencio durante, quizá, 5 minutos, hasta que los coches de bomberos llegaron a la escuela. Me miraron, y yo les miré. Tal vez todavía hubieran podido largarse, y hay gente que todavía me pregunta por qué no lo hicieron. ¿Por qué no echaron a correr, Charlie? ¿Qué les hiciste? Algunos lo preguntan casi con temor, como si hubiera algo diabólico en mi interior. Yo no respondo. No contesto a ninguna pregunta sobre lo que sucedió esa mañana en el aula 16. Pero si tuviera que decir algo al respecto, afirmaría que han olvidado qué es ser joven, vivir en estrecha intimidad con la violencia, las habituales peleas a puñetazos en el gimnasio, las riñas en las discotecas de Lewiston, las crudas imágenes en la televisión, los asesinatos en las películas. En el cine al aire libre local la mayoría de nosotros hemos visto a una niña vomitar puré de guisantes sobre un sacerdote. Comparado con eso, la pobre bolsa de libros no era nada del otro mundo. No trato de justificar nada, ¿entendido? Actualmente no estoy de humor para emprender ninguna clase de cruzada.
Solo pretendo plantear que los jóvenes norteamericanos viven rodeados de violencia, tanto real como imaginaria. Además, ese día me convertí en el centro de interés. Charlie Decker se ha vuelto loco esta mañana, ¿te has enterado? No. ¿De veras? Sí, sí. Yo estaba allí. Era como ver Bonnie y Anna Clyde, en el cine, salvo que Charlie se había vuelto majara y no había palomitas de maíz. Sé que los chicos pensaban que no les ocurriría nada. Sin embargo me pregunto, ¿deseaban acaso que me cargara a alguien más? A la sirena de los bomberos se había unido un segundo sonido estridente que se acercaba con mayor rapidez. No era la policía. Se trataba de esa melodía histérica, parecida a los cantos tiroleses, que es la última moda en sirenas de ambulancias. Siempre he pensado que algún día los vehículos de servicios de emergencia se volverán un poco más inteligentes y dejarán de asustar a aquellos a quienes acuden a salvar. Cuando se produzca un incendio, un accidente o un desastre natural como yo, todos esos vehículos se dirigirán a la escena del suceso acompañados del sonido amplificado de los Darktone Strutters interpretando Banjo Rag. Llegará ese día. ¿Oh, sí? Dada la situación en la escuela, el servicio contra incendios de la ciudad decidió continuar adelante. El jefe de bomberos fue el primero en llegar. Enfiló a toda velocidad la gran avenida semicircular de entrada al colegio con un Ford Pinto azul con cubierta transparente blindada. Lo seguía un grupo de bomberos que enarbolaban garfios y escaleras como si de estandartes de guerra se tratara. Más atrás avanzaban las bombas de agua. ¿Les dejarás entrar?, preguntó Jack Goldman. El incendio es ahí fuera, respondí, no aquí. ¿Cerraste la puerta de tu taquilla?, preguntó Sylvia Ragan, una rubia maciza con dientes ligeramente cariados y grandes pechos, cubiertos con una chaqueta de lana. Sí. Entonces ya se habrá apagado. Mike Gavin observó a los bomberos que corrían de un lado a otro y soltó una risita. Dos de esos tipos acaban de chocar, comentó. ¡Qué gracioso! Los dos bomberos caídos en el suelo se incorporaron. El grupo se preparaba para entrar en el lugar del incendio, cuando salieron a su encuentro dos figuras en traje de calle. Uno era el señor Johnson, el submarino humano, y el otro el señor Grace. Ambos empezaron a hablar atropelladamente con el jefe de bomberos, gesticulando. Unas largas mangueras con bocas relucientes estaban siendo desenrolladas de las bombas y arrastradas hacia la entrada principal de la escuela. El jefe de bomberos se volvió hacia quienes realizaban la tarea y exclamó: «¡Deteneos!». Los hombres se detuvieron en mitad del césped, indecisos, con las bocas de las mangueras en las manos, como falos metálicos. El jefe de bomberos continuó conferenciando con los señores Johnson y Grace. El primero señaló el aula 16. Thomas Denver, el director del cuello excesivamente afeitado, se acercó a ellos corriendo y se incorporó a la conversación. Empezaba a parecer una reunión táctica en el montículo del pitcher en la mitad de la novena entrada. «Quiero irme a casa», masculló de pronto Irma Bates. «Olvídalo», repliqué. El jefe de bomberos se dirigió de nuevo a sus hombres, gesticulando. El señor Grace cabeceó irritado y le puso una mano en el hombro. El jefe se volvió hacia Denver para decirle algo. Este asintió y corrió hacia la entrada principal. Moviendo la cabeza no muy convencido, el jefe de bomberos se encaminó hacia su coche, rebuscó en el asiento trasero y sacó un espléndido altavoz de pilas. Apuesto a que en el parque de bomberos debía de haber verdaderas discusiones para decidir quién se encargaba del aparato, pero ese día, evidentemente, el jefe imponía a todos su rango. El hombre apuntó el altavoz hacia la masa de alumnos. «Apártense del edificio. Repito, apártense del edificio. Diríjanse al arcén de la avenida. Diríjanse al arcén de la avenida. Dentro de poco llegarán autobuses para trasladarles a sus casas». La escuela queda cerrada fue interrumpido por un breve y entusiasmado hurra. Durante el resto del día. «Ahora, por favor, apártense del edificio». Un grupo de profesores, esta vez tanto mujeres como hombres, empezaron a conducir a los alumnos hacia el lugar señalado. Los chicos y las chicas volvían la cabeza, intercambiando comentarios. Busqué a Joan Kennedy entre la multitud, pero no alcancé a verle. «¿Podemos hacer los deberes?»,
inquirió Melvin Thomas con voz temblorosa. Todos prorrumpieron en carcajadas, sorprendidos por la pregunta. Adelante, respondí. Tras meditar unos segundos, añadí. Si queréis fumar, podéis hacerlo. Un par de chicos se llevó la mano al bolsillo. Sylvia Ragan, en su papel de la señora de la mansión, sacó con delicadeza de su bolso un arrugado paquete de Camel y encendió un cigarrillo con despreocupada elegancia. Exhalando una bocanada de humo, arrojó la cerilla al suelo y estiró las piernas, sin preocuparse por la posición en que quedaba su falda. Se la veía cómoda. Tenía que haber algo más, reflexioné. Estaba haciéndolo bastante bien, pero tenía que haber mil cosas en que no había pensado. En realidad tampoco importaba mucho. Si tenéis algún amigo o amiga especial con quien queráis sentaros, cambiad de asiento. Pero no intentéis acercaros a mí o a la puerta, por favor. Un par de muchachos se acomodaron junto a sus parejas con movimientos rápidos y sigilosos, pero la mayoría permaneció inmóvil donde estaba. Melvin Thomas, que había abierto el libro de álgebra, no parecía capaz de concentrarse. Tenía fija en mí la mirada. Se oyó un leve clic metálico procedente de un rincón del techo del aula. Alguien acababa de poner en funcionamiento el sistema de intercomunicadores de la escuela. Hola. Era la voz de Denver. Hola, aula 16. Hola, dije. ¿Quién habla? Charlie Decker. Se produjo un largo silencio. Por fin llegó una nueva pregunta. ¿Qué está sucediendo ahí abajo, Decker? Medité la respuesta antes de hablar. Supongo que me he vuelto loco. Un nuevo silencio, aún más prolongado que el anterior. Al cabo, Denver inquirió. ¿Qué has hecho? Hice un gesto a Ted Jones, que asintió educadamente. Señor Denver, dijo. ¿Quién habla? Ted Jones, señor Denver. Charlie tiene un arma. Nos ha tomado como rehenes. Ha matado a la señora Underwood, creo que también al señor Vance. Desde luego que sí, añadí. Oh. Exclamó el señor Denver. Zarapaste me dejó escapar de nuevo una risita. Ted Jones. Llamó el director. Aquí estoy, respondió él. Parecía un chico muy competente, desde luego, y al mismo tiempo algo distante, como un primer teniente que hubiera asistido a la universidad. Merecía la admiración de todos. ¿Quién hay en el aula además de tú y Decker? Un momento, intervine, pasaré lista. Espere. Tomé la libreta verde de la señora Underwood y la abrí. Segundo semestre, ¿verdad? Sí, confirmó Corky. Bien, empecemos. Irma Bates. Quiero irme a casa. Espetó Irma con tono desafiante. Presente, dije. Susan Brooks. Aquí. Nancy Caskin. Aquí. Continué con el resto de la lista. Había 25 nombres. El único ausente era Peter Franklin. ¿Le ha ocurrido algo a Peter Franklin? ¿Le has disparado? Preguntó el señor Denver con calma. Tiene el sarampión, explicó don Lordy. La información provocó de nuevo la hilaridad de todos. Ted Jones frunció el entrecejo. ¿Decker? ¿Sí? ¿Vas a dejarle salir? De momento no, contesté. ¿Por qué? En la voz del director se percibían una tremenda preocupación y un gran abatimiento. Por un instante casi sentí lástima por él, pero enseguida reprimí ese sentimiento. Era como participar en una gran partida de póker. Imagina a un tipo que lleva toda la noche ganando mucho, que ha acumulado un montón de fichas y, de repente, empieza a perder, no un poco, sino mucho cada vez. Uno querría compadecerse de él, pero ha de olvidar ese sentimiento y lanzarse por él, o arriesgarse a una derrota completa. Por eso afirmé. Porque todavía no he terminado de armarla aquí abajo. ¿Qué significa eso? Significa que aquí seguiremos, respondí. Carol Granger abrió los ojos como platos. Decker, llámame Charlie. Todos mis amigos me llaman Charlie. Decker, levanté una mano frente a toda la clase y crucé los dedos índice y corazón. Luego insistí. Si no me llama Charlie, dispararé a alguien. Una pausa. Charlie. Eso está mejor. En la última fila, Mike Gavin y Dick Kennedy disimulaban una sonrisa. Otros no se molestaban en disimularlas.
Tú me llamas Charlie, y yo te llamaré Tom. De acuerdo, Tom. Una nueva pausa. Larga. Larguísima. ¿Cuándo les dejarás salir, Charlie? Ellos no te han hecho nada. En el exterior, uno de los 3 coches de la policía municipal, blanco y negro, y otro vehículo azul de la policía del estado habían aparcado en el arcén de la avenida más allegado del edificio. Henry Kesserling, el jefe desde que Warren Talbot se había retirado al cementerio metodista local en 1975, empezó a dirigir el tráfico hacia la carretera de Oak Hill Pond. ¿Me has oído, Charlie? Sí, pero no puedo decírtelo porque no lo sé. Supongo que hay más policías en camino, ¿verdad? Les ha llamado el señor Wolfe, explicó el señor Denver. Supongo que vendrán muchísimos más cuando se enteren con todo detalle de lo que está sucediendo. Usarán gases lacrimógenos y todo eso. Deck, Charlie. ¿Por qué llegar a una situación tan difícil para ti y tus compañeros? Tom. ¿Qué? Preguntó con tono quejoso. Saca tu flaco y apretado culo ahí fuera y diles que si alguien lanza gases lacrimógenos o algo parecido aquí dentro, haré que lo lamenten. Diles que recuerden quién manda ahora. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Su voz delataba irritación, impotencia y miedo. Parecía un hombre que acabara de descubrir que no tenía a nadie a quien cargar la responsabilidad de los hechos. No lo sé, dije, pero seguro que esto supera tus cacerías de braguitas, Tom. Y no creo que en realidad te preocupe mucho. Solo quiero que salgas ahí fuera y les comuniques lo que acabo de decirte. ¿Lo harás, Tom? No tengo alternativa, ¿verdad? Es cierto, no la tienes. Y algo más, Tom. ¿Qué? Preguntó con voz vacilante. Como probablemente habrás advertido, Tom, no me caes muy bien, pero hasta ahora no has tenido que preocuparte de verdad por mis sentimientos. En este momento, en cambio, ya no soy un mero expediente en el archivo, Tom. ¿Lo entiendes bien? No soy un historial que puede cerrar cuando termina la jornada laboral, ¿te enteras? Mi voz se había alzado hasta convertirse en un grito. ¿Te has enterado, Tom? ¿Has asimilado ese detalle? Sí, Charlie, replicó él, abrumado, me he enterado. No, todavía no, Tom. Pero ya te enterarás. Antes de que termine el día, entenderemos qué diferencias existen entre las personas de carne y hueso y las hojas de papel de un expediente. Y las diferencias entre realizar tu trabajo y que te hagan una jugarreta. ¿Qué piensas de eso, Tommy? Creo que estás enfermo, Decker. No, creo que estás enfermo, Charlie. Querías decir eso, ¿verdad, Tom? Sí. Dilo. Creo que estás enfermo, Charlie. Era la voz maquinal y avergonzada de un niño de 7 años. Tú también tienes que ayudar un poco a armarla, Tom. Ahora, sal ahí fuera y explícales lo que acabo de decirte. Denver carraspeó como si se dispusiera a añadir algo más, pero un instante después el intercomunicador emitió un chasquido. Un leve murmullo se extendió por la clase. Observé los rostros de los estudiantes con atención. Sus miradas eran muy frías y algo indiferentes, la sorpresa a veces actúa así. De repente uno se ve lanzado al vacío, como un piloto de un cazabombardero expulsado de la cabina por su asiento eyector, y pasa de una vida aburrida que parece un sueño a participar en un suceso abrumador, sobrecargado de realidad, y el cerebro se niega a adaptarse a la nueva situación. Lo único que cabe hacer es continuar en caída libre y confiar en que, tarde o temprano, se abrirá el paracaídas. Un recuerdo de la clase de gramática surgió en mi mente. Maestra, toca la campana, mi lección te recitaré mañana, y cuando llegue el final del día, habré aprendido más de lo que debía. Me pregunté qué estarían aprendiendo ese día, qué estaría aprendiendo yo. Habían empezado a llegar los autobuses escolares amarillos, y nuestros compañeros pronto se hallarían en sus casas, siguiendo la fiesta frente al televisor del salón o por los transistores de bolsillo. En cambio en el aula 16, la educación continuaba. Di un golpe breve y seco sobre el escritorio con la empuñadura de la pistola. El murmullo cesó. Todos me miraban con la misma atención con que yo les había observado momentos antes. Juez y jurado. O jurado y defensor. Sentí ganas de echarme a reír.
Bueno, dije, seguramente he puesto a Denver en su sitio. Creo que deberíamos charlar un poco. ¿En privado? Preguntó George Yannick. Solo nosotros y tú. El muchacho tenía una expresión inteligente, vivaracha, y no parecía asustado. Sí. Entonces, será mejor que desconectes el intercomunicador. Eres un maldito bocazas, intervino Ted Jones. George se volvió hacia él, dolido. Se produjo un incómodo silencio mientras yo me ponía en pie y accionaba la pequeña palanca bajo el altavoz, pasándola de hablar escuchar a escuchar. Tomé asiento de nuevo tras el escritorio e hice un gesto de asentimiento al tiempo que miraba a Ted. De todos modos ya había pensado en eso, mentí. No deberías tomártelo así. Ted no replicó, pero me dedicó una extraña sonrisa que me hizo pensar si estaba preguntándose cómo sabría mi carne. Está bien, dije a la clase en general. Quizá estás loco, pero no dispararé contra nadie por discutir conmigo. Creedme, no temáis que os cierre la boca a tiros, siempre que no hablemos todos a la vez. No parecía que ese fuera a ser el problema. Tomemos el toro por los cuernos. ¿Hay alguien que piense en serio que en cualquier momento me levantaré y le mataré? Unos pocos se mostraron un tanto intranquilos, pero nadie respondió. Está bien, porque no pienso hacerlo. Sencillamente nos quedaremos aquí sentados y les daremos un buen susto. Sí, claro. Seguro que la señora Underwood solo se ha llevado un buen susto, repuso Ted. En sus labios aún se dibujaba aquella extraña sonrisa. He tenido que hacerlo. Sé que es difícil de entender, pero, he tenido que hacerlo. Las cosas han salido así. Igual que con el señor Vance. Pero quiero que todos estéis tranquilos. Nadie va a barrer esta clase a tiros, de modo que no tenéis de qué preocuparos. Carol Granger levantó la mano tímidamente. Le hice un gesto con la cabeza. Era una chica lista como una ardilla. Delegada de la clase y candidata segura a pronunciar el discurso de fin de año en junio. Nuestras responsabilidades para con la raza negra, o quizá esperanzas para el futuro. Ya se había inscrito en una de esas grandes universidades femeninas donde la gente siempre se pregunta cuántas vírgenes albergan sus aulas. Sin embargo, no por eso me caía mal. ¿Cuándo podremos marcharnos, Charlie? Suspiré y me encogí de hombros. Tendremos que esperar a ver qué sucede. Pero mi madre estará muy asustada. ¿Por qué? Intervino Sylvia Ragan. Ya sabe dónde estás, ¿no? Todos prorrumpieron en carcajadas, salvo Ted Jones, que no se reía. Yo debía vigilar a aquel muchacho, que seguía luciendo aquella sonrisa fiera. Era evidente que deseaba terminar de una vez con todo aquello. ¿Pero por qué? ¿Por una medalla al mérito de la prevención de la locura? No parecía suficiente. ¿Para recibir la adulación de la comunidad en general? No parecía ese su estilo. El estilo de Ted era no destacar nunca demasiado. Era el único tipo, que yo supiera, que se había retirado del equipo de fútbol después de 3 tardes de gloria en el campo durante su segundo año en la escuela. El redactor de deportes del periodicucho local le había descrito como el mejor delantero que había salido de la escuela secundaria de Placerville. Sin embargo, Ted se había retirado de pronto, sin dar la menor explicación. Resultaba muy sorprendente y más aún el hecho de que su popularidad no hubiera descendido un ápice. Al contrario, se había convertido en el chico ideal. Joan Kennedy, que había sufrido durante 4 años e incluso se había roto la nariz jugando de extremo izquierdo, me había comentado que las únicas palabras de Ted cuando el abatido entrenador le pidió explicaciones por su abandono fueron que el fútbol le parecía un juego bastante estúpido y que estaba seguro de que encontraría un modo mejor de pasar el rato. Comprenderéis ahora por qué le respetaba, pero maldita sea si sé por qué me odiaba de aquella manera tan personal. Quizá lo habría descubierto si hubiera reflexionado más profundamente sobre la cuestión, pero las cosas se sucedían con gran rapidez. ¿Te has vuelto loco?, preguntó de pronto Armon Jackson. Creo que sí, respondí. Según me han enseñado, todo el que mata a otro está loco. Bueno, quizá deberías entregarte, sugirió Armon. Y acudir a alguien que pudiera ayudarte. Ya sabes, un médico. ¿Te refieres a uno como Grace? Intervino Sylvia.
Dios mío, ese cerdo repugnante. Tuve que entrevistarme con él cuando arrojé aquel tintero a la vieja señora Green, y lo único que hizo fue mirarme de arriba abajo y preguntarme sobre mi vida sexual. No es que la hayas tenido, replicó Pat Fitzgerald. Todos rieron una vez más. Pero no es asunto tuyo, ni de él, repuso Silvia desdeñosamente, al tiempo que arrojaba el cigarrillo al suelo y lo pisaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Armar una buena, contesté. Nada más. Fuera, en el césped, acababa de aparecer un segundo coche de la policía municipal. Supuse que el tercero se habría detenido ante la cafetería para proveerse del vital cargamento de café y pastas. Denver hablaba con un agente estatal vestido con pantalones azules y cubierto con uno de esos sombreros casi tejanos que llevan habitualmente. A cierta distancia, en la avenida, Henry Kesserling franqueaba la entrada a unos pocos coches a través de la barrera que impedía el paso. Esos automóviles acudían a recoger a los alumnos que no habían tomado los autobuses. Cuando lo hubieron hecho, se alejaron apresuradamente. El señor Grace conversaba con un hombre trajeado que no reconocí. Los bomberos fumaban unos pitillos, esperando que alguien les ordenara apagar el incendio o volver al parque. ¿Tiene esto algo que ver con lo que hiciste a Carlson?, preguntó Corky. ¿Cómo voy a saber con qué tiene que ver?, repliqué, irritado. Si supiera qué me ha impulsado a esto, probablemente no lo habría hecho. Es por tus padres, intervino de pronto Susan Brooks. Debe de haber sido por tus padres. Ted John soltó un ruido grosero. Me volví hacia Susan, sorprendido. Susan Brooks era una de esas chicas que nunca hablan a menos que les pregunten, esas a quienes los profesores siempre tienen que pedir que hablen más alto, por favor. Una muchacha muy estudiosa, seria y bastante bonita, aunque no demasiado inteligente, de esas a quienes no les permiten abandonar los estudios normales por una carrera de secretariado porque alguno de sus hermanos o hermanas mayores fue un estudiante brillante y los profesores esperan lo mismo de ella. En fin, una de esas chicas que sostienen el extremo sucio del palo con toda la gracia y los buenos modales de que son capaces. Generalmente se casan con un camionero y se trasladan a la costa oeste, donde regentan restaurantes con mostradores de fórmica y escriben a los viejos amigos del este con la menor frecuencia posible. Se organizan una vida tranquila y feliz y se vuelven más bonitas cuanto más lee, os va quedando la sombra de esos hermanos mayores tan brillantes. Mis padres, dije, paladeando las palabras. Me pasó por la cabeza contarles que había salido de casa con mi padre cuando tenía 9 años. Mi expedición de casa, por Charles Decker. Subtítulo. O como oí a mi padre explicar el asunto de las narices de las Cherokees demasiado repugnante. Eché un vistazo a Ted Jones y el aroma penetrante a tierra me llenó la nariz. Su rostro exhibía una expresión furiosa y un tanto burlona, como si alguien le hubiera metido un limón entero en la boca y luego le hubiera juntado las mandíbulas por la fuerza. Como si alguien hubiera soltado una carga de profundidad en su cerebro y hubiese provocado en algún viejo barco hundido una prolongada y siniestra vibración psíquica. Eso afirman todos los libros de psicología, continuaba diciendo Susan, despreocupada y ajena a mis pensamientos. De hecho, de pronto, se dio cuenta de que estaba hablando, con un tono de voz normal, y en clase, y enmudeció al instante. Llevaba una blusa de color jade pálido, y los tirantes del sujetador se transparentaban como rayas de tiza medio borradas. Mis padres, repetí, y volví a interrumpirme. Recordé de nuevo la expedición de casa, pero esta vez me acordé de algo más. Había despertado y visto moverse las ramas sobre la tensa pared de lona de la tienda de campaña. ¿Estaba tensa esa lona? Seguro que sí, pues mi padre se había encargado de montarla, y todo cuanto él hacía era tenso. Jamás una cuerda sin tensar, jamás un tornillo sin apretar. Sí, había visto moverse las ramas y sentido la urgente necesidad de orinar. Me sentí de nuevo como un niño pequeño, y recordé otra cosa que había sucedido hacía mucho tiempo. No había hablado de ello con el señor Grace. Ahora estaba metido en un buen lío, además estaba Ted. A Ted no le importaba para nada todo aquello, o tal vez sí le importaba. Quizá Ted todavía podía ser ayudado. Sospeché que era demasiado tarde para mí, pero ¿no dicen que aprender es bueno? Claro.
En el exterior no sucedía gran cosa. Acababa de llegar el último coche de la policía municipal y, tal como esperaba, procedían al reparto de cafés y pastas. Era momento de contar una historia. Mis padres, empecé.